Puedes sentarte un momento ahí, amados hermanos. Ahorita leer la palabra otra vez lo vamos a colocar de pie, pero mientras tanto, ahí quédese un momento. Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios, a nuestro pastor, también a nuestro hermano Agustín. Ellos han estado trabajando en mi vida por mucho tiempo. Pastor Wayne es una persona ungida de Dios. Sus mensajes han penetrado mi vida, que me han hecho crecer. Me ha dado libros para que lea, para que me eduque más en las escrituras. Y todas estas cosas, amados hermanos, Él lo hace porque Él quiere ver que ese pueblo que Dios ha puesto en su mano crezca y que no se quede ahí estancado, porque no se sabe a dónde Dios nos va a llevar en el día de mañana. Pero qué bueno cuando nuestro pastor toma tiempo para preparar a esas almas que Dios pone en sus manos. Gracias, Pastor Buen, por lo que hace por mí. Gracias, hermano Agustín. Si hubiera un niño pequeño, nuestro pastor lo oiría. Así es él de sencillo, amados hermanos. Igualmente, si viene el obispo, también le escucha. Así es nuestro pastor. Amados hermanos, Dios me ha dado un tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Un tema que en particular a mí me ministró bastante. Titulado, Ese monte es mío, me lo dio Jehová. Gracias, Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar lectura a la palabra. Vaya conmigo a Josué, capítulo 14, verso 12. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Josué 14, verso 12. Cuando esté ahí diga amén. Leemos en el nombre precioso de Jesús. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Señor Jesús, te doy gracias, Padre de la gloria. Señor, mi Dios, usted sabe, mi Dios, que necesito de tu fuerza, necesito de tu palabra, mi Dios. Que no sea yo, sino usted tomando el control de lo que vamos a hacer. Ayúdanos, edifícanos, Señor. No permita que vayamos a casa de la misma manera. Señor, danos una palabra en esta hora que transforme para siempre cada una de nuestras vidas. Yo sé que solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. De un aplauso al Señor, siéntase diciendo gloria a Dios. Amados hermanos, cuando hablamos de Caleb, hablamos de un siervo de Dios. En aquel tiempo el Señor utilizaba los montes como un símbolo de poder y de fuego. Allí se daban citas hombres que querían buscar el rostro de nuestro Dios. Allí se daban cita a aquellos que sabían que no iban a jugar, ni a prender una fogata, ni a hacer un campamento. Era algo real para aquellos que iban a buscar la presencia del Señor en el monte. Amados hermanos, Dios le dijo a Abraham, ve, toma a tu hijo, a quien tú amas, a tu único hijo, y ve y ofrécelo en el monte de Moriah. Note, amados hermanos, qué cosa le pide el Señor a Abraham. Pero podemos ver una cosa, que Abraham sube al monte como Abraham, pero baja del monte como el padre de la fe. Parece ser que el monte transforma, cambia a las personas que buscan la chequina del Señor. Note, amados hermanos, en Josué 15:13 dice lo siguiente. Mas Caleb, hijo de
dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, a Josué la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anás, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anás, a Sisai, a Imán y a Talmai, hijo de Anás. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: aquel que atacara a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Sená, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Asá por mujer. Es impresionante, amados hermanos, que Caleb, de aquellos millares y millares de personas que Dios había sacado de la servidumbre de Egipto, solo Caleb y Josué tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida por la manera de ellos. Dios hablaba de Caleb diciendo que en él había un espíritu diferente. Yo no sé si usted conoce a alguien que cuando usted habla con él, que cuando usted dialoga con él, hay algo en él diferente que lo hace acercar a esa persona, que si lo ve otra vez quisiera hablar de nuevo con él. Hay un espíritu diferente. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que aunque conocemos del Señor, sabemos todo lo que Él hizo por nosotros, a veces nos portamos indiferentes hacia la otra persona. Solo queremos hablar con el pentecostal. Solo queremos hablar con aquellos que conocen del Señor. Y entonces, ¿cuándo vamos a conquistar las almas que no conocen a Dios? Pero para eso debemos nosotros tener un espíritu diferente, pensar diferente, no mirar y decir, no, esa persona nunca se va a convertir. La manera de vivir de ella le ata. ¿Cómo va a servir al Señor si le gusta más el mundo que las cosas de Dios? Pero no fue así para Caleb. La Biblia registra de que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar, a reconocer la tierra que él le había prometido, una tierra que fluía leche y miel. Y dice la palabra que Moisés escogió a 12 hombres, líder de cada tribu, Caleb de la tribu de Judá. Y fueron a aquel lugar. Y cuando llegaron a aquel lugar, los moradores de aquel lugar eran personas de altas estatura. Pero entonces, mire lo que pasó. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Note algo, Dios había declarado que era una tierra que fluía leche, pero ellos dijeron: no, esa tierra traga a sus moradores. Podemos ver esta gran ciudad de Houston, Texas, y quizá no podemos decir igual, esta es una ciudad que traga a sus moradores. No vamos a decir, no, Dios tiene el control de las almas. Él la va a entregar en nuestras manos. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigante, hijo de Anás, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así les parecíamos a ellos. Mira, hermanos, Caleb sabía todo lo que el Señor había venido haciendo, las maravillas, cómo abrió el mar rojo, cómo lo sacó con manos poderosas. Pero note algo, aquellos 10 hombres que hablaron diferente a Caleb,
Ellos sabían también de lo que Dios había hecho, pero ellos anhelaban que como Dios hacía milagros y hacía todas las cosas, Dios lo introdujera en la tierra prometida sin ellos hacer absolutamente nada. Pero Caleb dijo, no podremos nosotros más que ellos, poniendo él su fuerza, poniendo él su actitud, su talento, lo que él podía hacer para poder estar en la tierra prometida. A veces sí, nosotros como hijos de Dios ya sabemos que Dios puede hacer un milagro al instante ahí mismo y nos quedamos quietos sin hacer absolutamente nada, esperando que todo sea servido en bandeja de plata. Y no es así, amados hermanos. Somos guerreros, vamos a pelear, vamos a orar, vamos a hacer algo para la obra del Señor. No nos vamos a quedar tranquilos. Y note que es lo que estamos haciendo, aleluya. Estamos viendo esta herramienta de sembrando la semilla. Estamos conquistando a los niños. Estamos preparando a los maestros. Estamos haciendo lo que podemos hacer a nuestro alcance. No queremos dejárselo todo al Señor para que el Señor diga, pero ven acá. ¿Y ellos qué van a hacer? Nada. Como dijo nuestro pastor, no po, no co. Amados hermanos, tenemos nosotros que poner algo. No todo se lo podemos dejar al Señor, porque el Señor dice, ellos saben que yo lo puedo hacer y por eso se van a quedar tranquilos y no hacer nada. Esto desagradó a Dios y dijo, ninguno, aleluya, entrarán a las tierras prometidas, excepto Caleb, porque en él hay un espíritu diferente. Amados hermanos, fue el único momento donde estaban más cerca ellos en el tiempo de Moisés de entrar a la tierra prometida. Y por esta negatividad de 10 hombres que miraron las cosas diferentes, no como la miró Caleb, no pudieron entrar. Si hubiera visto 11 más como Caleb, hubiesen entrado en ese momento a la tierra prometida. 45 años tenía Caleb cuando recibió la promesa de recibir la tierra de Canaán. Tuvo que esperar otros 40 años más para poder entrar, pero en esos 40 años que esperó no se debilitó su fe, aleluya, siguió esperando, no se puso negativo. Dios es un Dios tan bueno y tan poderoso. La Biblia dice en Éxodo 3 que Dios le apareció a Moisés en una salsa que ardía. Y la salsa no se consumía en el monte Horeb. Dios tenía su sitio específico. A veces queremos que Dios nos hable con una almohada y un té de tila en la cama, esperando la voz de Dios. Él me va a hablar, pero no es así. Aquí el que pone el momento, la hora y el lugar es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Él es que pone el lugar. Él es que pone la hora. Él va a hablar cuando Él quiere hablar. Y hay personas que comienzan a hacer un mapa, esto le agrada a Dios, y comienzan ahí esperando la voz de Dios acostado en la cama. Pero no, la Biblia dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jethro. Y allí se le apareció en el monte Horeb. Amados hermanos, todavía Moisés tuvo que escalar un poco para ver por qué la salsa no se consumía. Era la misma presencia de Dios habitando en el monte Horeb, pero allí se quedó Dios tranquilo. Si Él no sube, yo no le hablo. Si Él no me busca, yo no le busco. Si Él no viene a mí, yo no voy a Él. Hay que buscar la Shekinah, hay que buscar el rostro de Dios.
No, yo me gradué en Harvard, yo soy fulano de tal. A mí Dios me habla, estate tranquilo, Dios habla cuando Él quiere hablar. Amados hermanos, y tuvo Moisés que subir. Y cuando subió allí al monte, inmediatamente que ya Dios, porque Dios conoce si en verdad vamos a subir o no. Aleluya. Antes de que Moisés dijera voy ahí, ya Dios sabía que él iba a subir. Porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él sabe de antemano si cuando se acabe el culto tú vas a pasar al altar o te vas a quedar allá sentado. Eso Él lo sabe. Amados hermanos, y dice las palabras de Dios. Que Moisés subió inmediatamente, Dios le dio orden, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa, ¿cómo le dijo? Santo es. Eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios. Dios nos da, amados hermanos, la instrucción de cómo santificarnos, de cómo acercarnos a Él, para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Aleluya, Él es poderoso. Amados hermanos, pasó algo en Israel. En los tiempos de Elías, nadie quería subir al monte porque le temían a la malvada Jezabel. Era algo impresionante. Aquel que lo miraban con una Biblia en la mano, aún con una corbata, le decía, hey, cuidado, tú eres evangélico pentecostal. Entonces, el ser creyente en ese tiempo era algo extremadamente difícil. Todos los profetas se habían ido tras Baal. Y Jezabel los miraba de cerca. Déjame ver si da un brinquito. Déjame ver si hace algo como si fuera un pentecostal. Y comenzaba a mirarlo y decía, no, ok, ese está tranquilo allá. Es un profeta de Baal. Pero si lo miraban danzando y dando una brincadita y le decía a Jezabel, y le decía, ¿y qué tú tienes? Soy pentecostal de la cabeza a los pies. Ah, pues mañana mismo te quito la vida. No importa, Él me la da y Él me la quita. Pero nadie se atrevía a decir o hablar de esa manera en ese tiempo. Entonces, como nadie quería subir al monte por miedo, entonces Elías dice, envíame pues ahora y congrégame a todo Israel. ¿Dónde? En el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Qué cosas lamentables. Por un puñado de comida, por un sazón de ajo y cebolla, se habían apartado del Dios de Israel. Jezabel daba mejor comida, aleluya. Mientras que Elías prefería que un cuervo le llevara comida allí en la cueva y bebía de un arroyo. Déjame decirte que Elías se alimentaba mejor que lo que comían a las mesas de Jezabel, porque allí estaba el arroyo y él bebía agua limpia y pura y comía carne fresca, porque esos cuervos no se atrevían a ponerle la mano a la comida del profeta Elías. Y Dios lo usó para que alimentaran al profeta Elías en el monte Carmelo. Amados hermanos, muchas cosas pasaron en los montes. La Biblia dice que el monte Sinaí temblaba porque Dios estaba ahí. Ahora entiendo por qué Caleb dijo, dame ese monte es mío. A pesar de que Abraham, Moisés, Elías y Caleb prefirieron el monte, también en el Nuevo Testamento Jesús dijo, también dame ese monte es mío. En Lucas 6:12 registra la elección de los 12 apóstoles. En aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, para que el escritor entendiera que verdaderamente él pasó allí orando toda la noche.
era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. En el Antiguo Testamento escogieron a 12, él también volvió y repitió la historia, escogiendo a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amados hermanos, ahora sí Dios nos trae una tremenda y poderosa revelación. Mientras muchos profetas utilizaron el monte para demostración poderosa del poder de Dios, Jesús lo usó para escoger a sus 12 discípulos, para que cuando Él hiciera el llamado a esos 12 discípulos no pudieran decir: no puedo. Pero ten cuidado, amados hermanos, cuando tú estés orando por un alma, aleluya, y tú pones un adorno especial sobre esa vida, orar en las almas que queremos ganar para el cuidado. Si cuando tú oras le dice que si te da un alma, tú la cuidarás, le ayudará a dar su primer paso, le enseñará por gracia a los que por gracia ha recibido. Dame un alma, le tendré paciencia, oraré por él, dámelas, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús. Amados hermanos, denle un aplauso con vida al Señor. Nuestro Señor Jesús usó el monte para poder orar por las almas perdidas. Para cuando Él hiciera ese llamado, no dijeran que no. Podemos ver todo lo que Dios hizo a través de aquellos grandes apóstoles que pudieron transformar y cambiar la vida de muchos. Pero note algo. Póngase de pie, amados hermanos. Jesús pidió el monte y otra vez vuelve y pide el monte, pero ahora pide el monte Calvario. La palabra dice en Lucas 23, 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Oye, amados hermanos, el relato revela de que Jesús iba golpeado rumbo a la cruz del Calvario, dolido, molido, aleluya. Pero Él allí estuvo tiempo para esperar un alma más que viniera, no porque Él no podía. Amados hermanos, vamos a ser claros. La Biblia dice que Él podía clamar a aquel que podía librarles de la muerte. Él había diseñado un plan perfecto para ese momento. La Biblia dice que los guardias le obligaron a llevar la cruz, pero este plan fue diseñado antes de la fundación del mundo. O sea que Jesús sabía que Él se iba a detener a esperar el cirineo. Amados hermanos, y se detuvo el Señor. Aparentemente no podía más. Estaba cansado, golpeado, pero eso a Él no lo detuvo. Dándole una oportunidad al hombre, y fueron junto al monte Calvario, dándole otra oportunidad al hombre. Jesús tenía por costumbre siempre llevar a alguien con Él al monte. Esta vez aún estaba molido, herido, cansado. Tuvo tiempo para esperar el cirineo. Y luego ya crucificado le prometió al ladrón de la cruz que hoy estaría en el paraíso. Y estando en aquella cruz dijo en el monte, después que estaba allí, dijo: consumado es. En el monte Él nos dio la victoria. En el monte fuimos salvos por Él. Consumado es. Consumado es. Acá masó, acá ya. Él nos dio la victoria en el monte.
Para terminar, amados hermanos. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posición. Cuando estamos delante, hermanos, de la presencia de Dios y buscamos su rostro, Él no te mira solamente a ti. Él comienza a mirar más allá y comienza a ver tus hijos, los hijos de tu hijo, hasta la cuarta generación comienza a ver y los salva a todos, solo con la disposición de uno que viene a buscar su rostro de corazón. Amados hermanos, es un privilegio. Yo quisiera, amados hermanos, que cuando pasemos aquí, tú le pidas al Señor esa alma. Dile: Señor, dame un alma, yo la voy a cuidar. Amados hermanos, la Biblia dice: mía es la plata, mío es el oro, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿a quién debemos de pedirle las almas si no es a nuestro Dios? Pero recuerda algo, no las pidas por pedirla. Ya yo le di un tratado. No, dile: la voy a cuidar. Cuando yo estaba buscando el sí de mi esposa, yo le dije: Señor, si tú me la das, si tú me la das, yo la voy a cuidar. Le voy a dar todo lo que ella necesita. Inmediatamente llegó la bendición. Si tú me das una casa, yo voy a hacer todo. La voy a limpiar, la voy a cuidar. Entonces comienza la bendición a llegar. Pero nada más piden las cosas y se queda y no te involucras tú en la oración que tú estás clamando a tu Dios. Involúcrate tú también. Señor, si tú me das el don de cantar, lo voy a hacer con amor. Voy a venir a la cita. Voy a hacerlo con todo mi corazón. Involúcrate tú. Es lo que hizo Caleb. Dame ese monte. Somos manos. Note que él no quiso agregar a Dios en ese momento. Estaba animando al pueblo para que el pueblo se involucrara, para que el pueblo pusiera su parte. Caleb sabía que Dios podía hacer algo. Dame ese monte es mío. Me lo dio Jehová. Cuando usted esté delante de la presencia de Dios y usted comience a ver el libro, que lo abra. Cuando esa alma diga: fulano de tal, ¿quién se la ganó para el Señor? Ahí va a aparecer Agustín Álvarez. Porque el alma que usted gane se queda registrada en los cielos para cuando se abra el libro de la vida. Diga: ¿qué usted hizo para el Señor? Y estén pasando lista. Ahí dice: pero el hermano Ureña no se ganó un alma, no parece nada en su nombre. Pero cuando abran el libro de nuestro pastor, dice: se ganó a tal y a tal y a tal persona. ¿Quién fue que hizo el contacto? Pastor Monte. Sí, pase, venga, entre allá, démele de todo a ese varón de Dios, todo lo que él quiera ahí de él. Amados hermanos, es algo que yo estoy diciendo, pero va a pasar mucho mejor, porque uno no sabe lo que va a pasar allá arriba, pero es algo, amados hermanos. Amados hermanos, vamos a pasar y vamos a decirle al Señor: mire, yo he estado orando y personas se me han acercado a mí y me han dicho: yo tengo voluntad de ir a la iglesia, porque yo le había dicho al Señor, porque yo traigo este mensaje, pero ya Dios había tratado, que pidamos un alma, que nos conectemos con alguien, que brindemos un café, amados. Es una inversión que usted va a hacer. La mejor inversión que usted va a hacer es invertir en alguien. Pastor, yo lo he dicho aquí una vez, que yo me gané un alma y esa alma resultó en una casa. Cuidado si tú estás, porque hay muchas peticiones delante de Dios y no son las que son de agrado de Dios, aunque Dios las contesta. Pero cuando tú te pones en sintonía con la voluntad de Dios, en la antigüedad se decía que cuando el rey estaba alegre, estaba contento, daba hasta la mitad de su reino. Y dice las palabras que cuando un arrepentido, cuando alguien se arrepiente, hay alegría. ¿Dónde? Y si Dios está alegre, pide que Él te va a dar. Pide que Él te va a dar. Alégralo con un alma y tú verás la diferencia en tu vida.
Tú vas a ver la diferencia en tu vida, amados hermanos. Cosas. Shakama, Soakaya. MGA. Cosas que tú no has logrado por años. Cuando tú te intereses en ganar un alma, tu vida va a cambiar. Tu descendencia no será la misma. Gracias, Señor. ¿Cuántos están en sintonía? ¿Cuántos están en sintonía? Pasa y vamos a pedirle. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un alma, que la vamos a cuidar, la vamos a proteger. Aleluya. Mi alma te adora. Cierra tus ojos ahí donde está. Y no diga, no, me están obligando a orar por un alma. No, amados hermanos. Vamos a decirlo de corazón, que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Aleluya, te va a dar ese amor incomparable. Aleluya, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Venimos todos delante de ti, mi Dios. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Oramos por esa alma que tú vas a poner en nuestras vidas. Sí, Señor, cuando veamos un alma, Señor, la vamos a cuidar, la vamos a proteger, vamos a orar por ella. Vamos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor Jesús. Danos un alma, Padre de la gloria. La vamos a cuidar, la vamos a proteger, le vamos a enseñar su primer paso, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Esta es tu voluntad, Señor, mi Dios. Usted se detuvo, Padre de la gloria, camino a la cruz del Calvario, a esperar ese cirineo que le ayude con la cruz, mi Dios de gloria. Oh, mi Señor, usted podía bien llevarla, pero usted se detuvo, Señor, por esa alma, Padre de la gloria. Obra en el nombre precioso de Jesús. Oigo voz muy lenta. Oigo voz como que no quieren. No. No haga eso, no. No haga eso, no rechace. No lo haga. Hay un alma que se está yendo al infierno cada minuto, cada segundo. Hay alguien que le tiene que doler este asunto. Es la voluntad de nuestro Dios. Señor Jesús, toma el control ahora. Padre de la gloria, extienda su mano en el nombre precioso de Jesús. Las almas las ponemos en tus manos, Señor. Dame un alma, Padre de la gloria. Obra de manera especial en el nombre precioso de Jesús. Extienda su mano ahora, Señor. Sacamos, oh, hay poder en su